parashá de esta semana es la número 5 y se llama Hayei Sara, que significa la vida de Sara. Y vamos a empezar. El Haliyot de la Torá inicia desde Bereshit 23:1 hasta el 25:18. Y la haftará de esta parashá es Primera de Reyes 1, del 1 al 31. Y los escritos apostólicos tenemos a Marcos, capítulo 7, del versículo 1 hasta el capítulo 9, verso 13. Es interesante que esta parashá tiene varios puntos. Vemos que en el capítulo 23 se habla sobre la muerte de Sara y la compra de Macpela. En el capítulo 24 está la búsqueda de la novia para Isaac. En el 25 tenemos la muerte de Abraham Avinu. Y en el 25 del verso 2 al 18 está la genealogía de Ismael. Entonces, vemos que esta parashá, como decíamos, ¿no?, es la número 5, que significa la vida de Sara. Pero lo curioso de esta parashá es que inicia con la muerte de Sara. Es como si hubiera una contradicción entre el nombre y el relato de la parashá. Entonces vamos a ver desde el pictográfico si hay una contradicción o qué nos quiere decir este nombre desde el hebreo. El pictográfico del nombre de Sara es este. Recordemos que siempre inicia desde la derecha a la izquierda. Entonces tenemos la shin o sin, también se le conoce así a la consonante. Tenemos la sin, que desde el pictográfico es este simbolito de acá, que significa dientes. Todo lo que tiene que ver con alimento, dientes, comer, triturar, presionar, consumir, todo ello. Entonces, uno de los significados que tiene también es cambio, también significa revelación divina, también significa fuego purificador, dientes, o sea, es decir, como les dije, todo lo que tiene que ver con la nutrición, y también significa amamantar. Si ven, por ejemplo, este pictográfico, parecen unos pechos de mujer, ¿ok? Y eso es todo, todos estos significados tiene, entre otros. Luego vemos la consonante resh, que es esta de acá que la habíamos visto la semana pasada, que significa cabeza, significa principio, inicio, también significa herencia. Y tenemos la hey, que es esta de acá, que es un hombrecito con las manos hacia arriba, que significa aliento, vida, revelación, y también significa he aquí el Mashiach. Entonces vemos que desde el pictográfico el nombre de Sara nos anuncia un evento profético. ¿Por qué? Porque tenemos la Shin de Sara que nos muestra que habría un cambio, una revelación divina, un fuego que purificaría a Sara para que ella pueda nutrir, es decir, amamantar, ser madre, ¿verdad? Tenemos la Resh que nos muestra que amamantaría a un pueblo que sería cabeza de naciones, el principio de una gran herencia. Y tenemos esta Hei, que es la última consonante, que es la consonante también del nombre del Eterno, de Yud Hei Vav Hei, y que el mismo Eterno le cambió el nombre a Sara, ¿verdad? Que vemos que en Génesis 17 del 15 al 16, donde le dice a Abraham que él ya no se llamaría más Saraí, sino Sara. Y dice, su nombre será Sara, y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones y reyes de pueblos procederán de ella. Entonces vemos que inclusive el profeta Isaías habla de que Sara daría vida. Dice, óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan, dice el Adón. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fuiste sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les dio vida. Y cuando yo lo llamé era solo uno, pero lo bendije y le di muchos descendientes. Entonces, es interesante que como aún después de que Sara, pues vemos que está muerta, ¿no? Físicamente, ella espiritualmente continúa a dar hijos, continúa a dar a luz a hijos. Tenemos también Ezequiel 37, que la mayoría sabemos que habla del valle de huesos secos. Y lo interesante de esto es que si vemos la Hei, si vamos un poquito más atrás a la Hei, significa aliento de vida, aliento y vida.
y aliento de vida es el Ruach HaKodesh. Entonces vemos que esta Hei inclusive está en Ezequiel 37, donde decíamos que se hablaba de estos huesos secos, donde dice, ¿no? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la caja de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice Adonai Yud-Heh-Vah-Hei, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yud-Heh-Vah-Hei y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Yud-Heh-Vah-Hei, he hablado y lo he cumplido, dice Yud-Heh-Vah-Hei. Entonces vemos cómo esta Hei de Sara y de Abraham, ¿no? Trascendió aún más allá del simple cambio de nombre que cualquiera podría haber. Inclusive en Romanos 4, 17, 25, vemos cómo se sigue hablando del padre Abraham y de Sara, donde dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Elohim, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que son como si no fuesen, que no son como si fueran, el cual contra esperanza creyó en esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme lo que se le había sido dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara, sino que mirando la promesa de Elohim no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Elohim plenamente convencido de que él le había prometido y que era también poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada como justicia y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos que él levantó de entre los muertos a Yahshua nuestro Adón, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos cómo esto que Sara y Abraham creyeron que el Eterno, como veíamos la semana pasada en la Parashá, el Eterno iba a restaurar sus cuerpos. De la misma manera, aún ellos estando muertos, siguen dando a luz hijos, y como esta misma Hei es la misma que resucitó, que el Eterno, ¿no? Resucitó al Mashiach, a nuestro Mashiach Yahshua, y vemos como la justificación de nuestra fe no está en su muerte, sino en su resurrección. Esto es importante porque muchas veces algunos piensan que es en la muerte, que es en la cruz. Sin embargo, es en su resurrección que está nuestra justificación. Ahora veamos la gematría de Hayei y Sara y veamos un poco el método de reducción Mispar-Katam. Tenemos la palabra Hayei y Sara como siempre, de derecha a izquierda. Tenemos la Het, que su valor numérico es 8, la Yud, que es 10, la Shin, que es 300, la Resh, que es 200, y la He o Hei, que también le dicen así, es 5. Entonces, hacemos la sumatoria de cada una de estas consonantes. La Het vale 8, la Yud 10, tenemos 2 Yud, por lo tanto son 10 más 10. Tenemos la Shin 300, Resh 200 y la Hei 5. Si hacemos la sumatoria de cada componente, tenemos 505 y 28. Si reducimos, sumamos 5 más 5, que es 10, y 2 más 8, que es 10. Si seguimos reduciendo, tenemos el número 20. Y si seguimos reduciendo, pues tenemos el 2. Y este 2 corresponde a la consonante Bet. Entonces, veamos la Bet desde el pictográfico. La Bet desde el pictográfico es este simbolito de aquí, que es una casa. Si lo ven, es un poco como un cuartito y una puertita. Es así, un diseño muy antiguo. Significa casa, templo, familia. También el número 2, como lo habíamos visto. Entonces vemos que ya desde el pictográfico tiene su significado, ¿no? Vemos que significa 2, familia, y inclusive desde el español cuando dicen casados, se refiere acá a casa y de 2, a una familia, a 2 que están casados.
Entonces vemos cómo el pictográfico nos muestra que la vida de Sara fue una parte importante para la formación de la familia, del pueblo de Israel. Ahora vemos, entonces desde el pictográfico, ya sea del nombre de Sara y del pictográfico de Jaya y Sara y la gematría, vemos que nosotros hacíamos parte de esos huesos secos de los cuales se habla en Ezequiel 37. Y vemos que inclusive Sara y Abraham creyeron en esta promesa, ¿no? Que no solamente tendrían un hijo, sino multitud de hijos, de naciones, iban a salir de ellos. Entonces ellos sabían que así como el Eterno había restaurado sus cuerpos, que él mismo podía revivir a esos hijos, a esos huesos secos. Creyeron en esta promesa, no solamente en la promesa de tener un hijo, sino de que el mismo Eterno que les puso su hey, el aliento de vida, también daría aliento de vida a aquellos que nos habíamos perdido por mucho tiempo. Y vemos cómo ellos tuvieron ese derrame del Ruach, ¿no? Y que de la misma manera el Eterno también en estos huesos secos que veníamos a hacer nosotros, también lo hizo, pero es importante recordar que tanto Sara como Abraham tuvieron un testimonio muy precioso de obediencia, de una fe obediente. Entonces, a pesar de que la Torá no había sido escrita todavía, ellos prácticamente tenían en su corazón y en su mente la Torá. Y lo vemos que nosotros también encontramos en Ezequiel que dice que Él pondrá su Torah en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, si nosotros somos hijos de Abraham, si nosotros somos hijos de Sara, si somos Bené Israel, tenemos que tener estas características, ¿no? Tenemos que ser obedientes, tener una fe obediente, tenemos que dar un buen ejemplo, tener una buena actitud, que nuestro corazón, que nuestra mente y todo lo que decimos y aún nuestras actitudes reflejen verdaderamente que la Torá está en nuestro corazón, que la Torá está en nuestra mente, que meditamos en ella de día y de noche. Entonces, tal y cual ellos, sin siquiera decir una palabra, predicaron con su vida. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tener ese ejemplo de ellos. Bueno, esta era la introducción, ahora empezamos con la parashá. A mí me corresponde la leyá 1 de Bereshit 23, del capítulo 1 al 16. Entonces, Génesis 23, 1. Encontramos que Sara vivió 127 años y que murió en Kiriat Arba, que es Hebrón. Vemos que Abraham hizo duelo por ella, y dice que entonces se levantó de delante de su muerte y dijo a los hijos de Het. Aquí sucede algo importante porque empieza la tratativa de la cueva y del terreno de Macpela, el terreno de Hebrón. ¿Ok? Pero vamos a ver un poquito desde el antiguo Medio Oriente qué significaba, porque él tuvo que rápidamente buscar un lugar donde enterrarla o donde sepultarla. Una cosa importante de entender es que los cuerpos no podían ser dejados a la intemperie, ya que podían ser devorados por animales o podían ser tomados por los enemigos para ser expuestos como vergüenza. Y tenemos en la Torá tenemos el ejemplo de Saúl, que cuando murió, sea él que su hijo fueron expuestos para vergüenza. De la misma manera, tener una sepultura honrosa denotaba también un mayor rango, ¿no? De que esa persona era rica. Y también un comentario del doctor John Walton, que es un estudioso del Medio Oriente, dice que estas prácticas funerarias variaban mucho. A menudo los grupos nómadas practicaban un segundo entierro, llevando los restos del esqueleto a un lugar tradicional mucho después de la muerte. Las cámaras mortuorias eran usadas para las culturas urbanizadas, podían ser cavernas naturales o excavadas manualmente, o también subterráneas con muchas cámaras. Dice que también era muy frecuente que estas tumbas eran usadas para varias generaciones. Un cuerpo podía ser dejado en un estante preparado junto con provisiones como alimentos, cerámica, armas y herramientas, y entonces los restos del esqueleto eran removidos y colocados en otra cámara.
o en un cofre osario y simplemente empujados a la parte trasera de la tumba para dejar lugar al próximo entierro. Vemos que esta práctica, por ejemplo, la encontramos en la Torá y lo vemos que lo hicieron con los huesos de Joseph. En Génesis 50-25 encontramos a Joseph cuando les pide a sus hermanos que hagan un juramento de que sus huesos serían sacados de Egipto. Y es interesante porque encontramos en Éxodo 13-19 que Moshe, cuando salieron de Egipto, Moshe cogió los huesos de Joseph con él y se los llevó. Y recién en Josué 24-32 encontramos que los huesos de Joseph finalmente fueron sepultados en Shechem, en una parcela que Jacob había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Entonces vemos que esta práctica funeraria, ¿no? Es muy importante. Y vemos que estos puntos, por ejemplo, donde está enterrado los huesos, sepultados los huesos de Joseph, e inclusive Macpela, son dos puntos importantes en la Torá porque fueron comprados, ya sea por Abraham y por Jacob, así como también la próxima compra que vamos a ver en la Torá es la de David. Y son tres puntos importantes que dan a denotar que que ese lugar pertenece a Israel, aunque si ahorita, actualmente no está bajo poder israelita. ¿Ok? Pero son puntos importantes que aún en la Torá encontramos que pertenecían ya a nuestros antepasados. Y algo importante también es que el hecho de no sepultar a los muertos es una maldición, y lo encontramos en Deuteronomio 28-26, donde vemos que están todas las maldiciones que empiezan desde el 15, y dice: tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Ahora seguimos con la parashá en Génesis 23 del 4 al 6. Dice Abraham: yo soy un extranjero habitando en tierra foránea con ustedes. Déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi esposa muerta. Recuérdense que las semanas pasadas hemos hablado de las leyes con el extranjero, ¿no? Que había ciertos códigos, ciertas normas, que no se podía hacer lo que sea con los extranjeros, sino tratarlos de buena manera. Y vemos que los hijos de Het responden a Abraham: escúchanos, mi señor, mi Adón, dicen, tú eres un rey de Elohim entre nosotros, así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para sepultar a tu muerta. Con estas palabras nosotros vemos que ellos entendían y ellos reconocían que Elohim estaba delante de Abraham, que no era un cualquiera, y que inclusive el hecho de que le dieran la oportunidad a Abraham de poder escoger cualquier sepultura era un gran privilegio, porque las sepulturas eran muy importantes en ese tiempo y no a cualquiera se le podía ceder, digamos, el terreno de sepultura. Y luego vemos en Génesis del 7 al 11, donde dice: Abraham se levantó y se inclinó delante del pueblo de la tierra de los hijos de Het, e incluso delante de los niños de Het, y habló con ellos. Esto es importante porque el hecho de que Abraham se haya inclinado no quiere decir que los adoró como lo hacía con Elohim, no, sino que fue una manera de decirle que así como ustedes me respetan, y esto es algo del Medio Oriente, así como ustedes me respetan, yo también los respeto. Fue una manera, digamos, cortés de demostrar que él también los respetaba, porque como vemos, ellos lo estaban exaltando, ¿ok? Y dice, y habló con ellos: si es su deseo ayudarme a sepultar a mi muerta, entonces escúchenme, pidan a Efrón, el hijo de Zohar, que me dé la cueva de Macpela, la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes a su precio actual. Entonces yo tendré un lugar de sepultura de mi propiedad. Efrón, el hití, que sería hitita, estaba sentado entre los hijos de Het y dio a Abraham su respuesta en la presencia de los hijos de Het que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. Recordemos que todo este tipo de transacciones, ya lo habíamos estudiado en las parashá anteriores, se hacían a la entrada de las ciudades, en los portones de las ciudades. Entonces prácticamente toda esta conversación, toda esta tratativa se estaba dando en la entrada de la ciudad. Y le responden: no, mi señor, escúchame, yo te doy el campo con su cueva, yo te lo estoy dando a ti.
en la presencia de mi pueblo, yo te lo doy. Y Génesis 23, del 12 al 16 dice, Abraham se vuelve a inclinar delante del pueblo y de la tierra, del pueblo de la tierra, y habló a Efrón. O sea, nuevamente él vuelve a hacer esta inclinación en sentido de respeto, ¿no? A la audiencia del pueblo de la tierra, puesto que tú estás de mi parte, escúchame, toma de mí el precio del campo y sepultaré a mi muerta allí. Pero Efrón respondió a Abraham, no, mi señor, yo ciertamente he oído que la tierra vale 400 shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Solo sepulta tu muerta. Abraham se percató de lo que Efrón había dicho, así que pesó para Efrón la cantidad de dinero que él había especificado en la presencia de los hijos de Het, 400 shekels de plata del peso aceptado entre los mercaderes, 10 libras. Entonces vemos que ya sea Abraham Avinu compró esta parcela, ¿no? De Shechem, perdón, de Hebrón, de Macpela, y que esta cueva en Macpela sirvió inclusive de sepultura para los demás patriarcas, ya sea para Rebeca e Isaac, para Jacob y Lea, y que es importante, o sea, esto de aquí lo vemos en el contexto del Medio Oriente, pero recordemos que este es el contexto en el cual se mueve el Eterno, y por lo tanto su pueblo también se debería mover de esta manera, se debería tener en consideración todo esto, que no es simplemente información, sino que nosotros también tenemos que tomar en cuenta que enterrar a las personas, que darle sepultura, es una forma honrosa, es una forma honrosa de darle, digamos, la última despedida. Es una forma en la cual nuestro pueblo la sigue teniendo y que nosotros también deberíamos tenerlo en cuenta, ya no hacerlo porque, por ejemplo, no pensar en hacer estas incineraciones o hacer del cuerpo cualquier cosa como entregarlo a las universidades, porque esa era, por ejemplo, una de las cosas que yo pensaba antes de entrar en Torá, pero que sin embargo el Eterno nos dice otra cosa, nos muestra que es importante que nosotros cumplamos todo lo que nuestros antepasados hicieron, y esta es una parte importante que nosotros tenemos que, ya estando en vida, empezar a pensar inclusive en esto, ¿no? Tener un espacio reservado para la familia, tal y cual lo hicieron los patriarcas. Y bueno, hasta aquí es mi participación, y Kelita va a seguir dándoles un poquito más sobre esto. Así que voy a poner un ratito. Shalom, hermano, muy buenas noches, buenas tardes. Hermosa explicación y lectura que hizo Laura de la primera parte. Y pues a mí me toca justamente empezar de esta adquisición, la segunda aliyá y la tercera. Como ven, del versículo 23 del 17 hasta el 24-26. Y que obviamente el 24, como lo había mencionado ya en resumen Laura, es donde el sirviente o Eleazar va y busca todo ese relato, prácticamente todo ese capítulo es el relato de la búsqueda de la novia, ¿verdad? La esposa de Isaac. Y yo voy a dejar hasta la mitad también, o casi un poco, después ya la pastora va a continuar. Pero antes de seguir, puede parecer un poco para nosotros hacer todo este tipo de explicaciones un poco desde el Medio Oriente, desde el pensamiento del Medio Oriente, desde la cultura, tal vez son cosas nuevas, ¿verdad? Y nos puede sembrar un poquito, no sé, chino o aburrido, no lo sé, pero es muy importante saberlo porque
la escritura, todo lo que esta palabra ha sido escrita, ¿ok? A nuestros padres, ha sido en un lugar donde ninguno o la mayor parte de nosotros, pienso, nunca ha vivido, en primer lugar. Entonces, no conocemos su lengua, ya no conocíamos tampoco del hebreo. O sea, nosotros teníamos, no, el hebreo solamente habla el judío, ¿verdad? Ya teníamos un paradigma. Después, no, yo no hago esto porque no es de mi cultura. Por ejemplo, a mí, antes de llegar aquí, yo soy del oriente boliviano, el occidente es otro tipo de pensar, otro idioma, otro es quechua, incluso aymara. Entonces, el ir a esos lados es justamente cambiar del estilo de vida, cambiar de pensamiento, cambiar de comer, cambiar de todo. Entonces, este caminar de nuestra identidad, ¿verdad? Como israelita, es eso, es ese cambio. Entonces, lo que más cuesta sacar de nosotros es justamente eso, la cultura, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones que están tan bien arraigadas que nos es difícil. Y este caminar, mis queridos hermanos, y nuestro pueblo, por eso es que estamos, y Baruch Hashem, que nos han dado la oportunidad de ser parte del equipo de la pastora, y entonces nos da la oportunidad de poder compartirles a ustedes lo poquito también que sabemos. Y que a nosotros nos dijo, wow, qué precioso, qué hermoso. O si no, wow, interesante. Nosotros no hacíamos eso. Nosotros hacíamos todo lo contrario. ¿Y hacia quién nos íbamos? Tú, hacia las leyes de nuestro rey. Nos íbamos hacia sus preceptos de él. Y así, y empezamos con el domingo. Que era el Shabbat, no era el domingo. Entonces, cada acción que nosotros hicimos, ¿verdad? En nuestra ignorancia de donde nacimos, ofendíamos al Eterno. Pero ahora que estamos haciendo tikkun, muchos dicen así, corrección. Ahora que hemos dado la vuelta, o estamos dando la vuelta, teshuvá, y verdad, y dar al blanco, porque eso significa teshuvá, dar a la Torá, dar a sus instrucciones, ¿verdad? Entonces, ir y mirar hacia ellos, tenemos que ir y mirar literalmente como dice la palabra, tenemos que tomar el contexto, tenemos que tomar su cultura, tenemos que tomar su idioma, por eso también aquí nosotros estamos tratando de compartir también la parte hebrea, ¿ok? Para que todo ese conjunto, y ustedes saben, los que están pasando clase, en primero, en segundo grado de ministerial, otros hasta en tercero, habla del exégesis y el pensamiento, el hebraísmo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son nuestra identidad, es nuestro pueblo. Y nosotros, como buenos estudiantes, vamos a disponer pensamientos, sentimientos, ¿a qué? A que esa vieja manera de pensar boliviana oriental, donde nació, pues quede allá y ahora empiece a entrar la identidad israelita, cómo piensan, cómo se vive, ¿verdad? ¿Y qué dice el Eterno? ¿Y qué dice el Eterno? Permítanme nuevamente mostrarle qué dice el Eterno desde su perspectiva, desde sus pensamientos, es decir, desde su corazón, cómo piensa él. Entonces, dicho eso, yo voy a seguir en ese ambiente cultural porque mi parte de la parashá empieza, por si acaso, esta es una foto moderna ya, porque le voy a explicar que sufrió muchos cambios a nivel de los años que fueron pasando la cueva de Pampela, que actualmente es más o menos así, de esa manera. Ustedes pueden buscar un montón de videos, hay
donde muchos realmente muestran, ¿okay?, que obviamente se encuentra muy 6 metros más abajo, todo ello, y estos son de edificios tras edificios que ahorita les voy a mencionar, quienes fueron parte y que por último, los últimos, como se dice, administradores sí, administradores, porque no son dueños, son nuestros hermanos, primos hermanos musulmanes, que si ustedes buscan, repito, en cualquier video van a ver que han seccionado prácticamente todo este sector, lo vuelvo atrás, todo este sector a mitad, una parte donde permiten la entrada de los judíos y otra parte donde permiten la entrada de los musulmanes, porque ellos dicen también Ismael, ¿verdad?, que está ahí, ¿ok?, así como su hermano Isaac y Rebeca, nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, 6 de ellas, Jacob, Lea, y bueno, como hemos aprendido ahorita, Abraham y Sara. Ok, entonces continuamos. Yo he puesto esta diapositiva donde vemos que en todo este entorno, todo este círculo, sucedieron muchas cosas, y aquí está resaltada. Empezamos ya vimos en el anterior, uno de los primeros mapas que hemos enseñado, cómo él sale de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos prácticamente en la tierra de Canaán y su entorno, y diferentes circunstancias sucedieron, que ya la hemos estado aprendiendo. Hemos aprendido, por ejemplo, cuando se separaron Abraham y Lot, ahí está la flechita. También tenemos, por ejemplo, cuando Dios los dimos a Melquisedec. También vemos la parte de abajo, ¿verdad?, donde está Sodoma y Gomorra, que ya también explicamos. Vemos también cuando el ángel, la presencia del ángel de Yahweh se le presentó a Agar, ¿no? Y también el hecho de decirle de que su generación a través de Ismael iba a levantar también 12 príncipes, y que obviamente al finalizar esta parasha lo menciona. Pero como está la flechita, que es lo que nos interesa en este momento, es la cueva de Macpela. Laura ya había leído todos los sucesos que habían sucedido, literalmente. Y bueno, como dije, la mía comienza donde dice que realmente es todo lo que dice aquí. Y ¿cómo se llama? Ahora leo, lo voy a leer, porque lo tenía aquí en mi versión que me gusta, pero vamos a leerlo aquí. Y quedó la heredad de Efrón, dice, que estaba en Macpela, al oriente de Marré, la heredad con la cueva que estaba con ella, y todos los árboles que habían en heredad. Y todos esos contornos pasó como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, que son igual a hititas. Así que pueden encontrarlo en las dos formas. Y de todos los que estaban a las puertas de la ciudad. También ya estudiamos que las personas que se sientan en la puerta de la ciudad son importantes. Son, ¿cómo se llama? Jueces, también se sentaban los reyes, también iban los profetas a declarar una profecía. Entonces, y se hacían juicios, se hacían leyes, y bueno, también compras y ventas, como acá lo estamos mencionando. Entonces, mi parashá comienza desde ahí, pero algo que yo quiero que nosotros tomemos en cuenta ahorita, como dije, desde el contexto cultural, el capítulo, este mismo capítulo donde relata toda la compra de Génesis 23, del 1 al 20, la compra de la cueva Macpela, que sin duda es una pequeña porción de todo lo que el Eterno le había dicho a Abraham. Mira hasta donde tú puedas alcanzar, derecha, izquierda, ¿verdad?, al norte, al sur, y toda esa tierra te la voy a dar, la promesa. Y él simplemente vino a comprar una sola cosa ahí, una cueva para tener un pedacito de tierra dentro de Canaán y enterrar
a su muerte. Entonces, él se presentó con un solo objetivo. Y vemos que esta narrativa de la transacción de compra de la cueva, en un sentido muy real, presenta otra afirmación muda de la fe de Abraham. ¿Por qué dice muda? Porque él anteriormente, como venimos estudiando, él había tenido esa promesa en el capítulo 12 y esa confirmación en los capítulos que ya hemos estudiado precedentes, ¿verdad? E incluso una manifestación de más profecías y ¿cómo se llama? Y promesas y confirmaciones hacia él en la parasha que acabamos de ver, donde se le presentó el Eterno. También vemos que en la parasha anterior, reiteramos que representa promesas divinas. Nos hace recordar esas promesas divinas. Pero aquí pareciera, y aquí lo puse así, dice, una realidad y contrasta con una dureza, una compra, es decir, ok, yo quiero esa cueva y no quiero más, ¿verdad? Parece ver que él no le interesaría o no le interesa la tierra. Pero vamos a ver un poquito más cuál era el contexto por el cual solamente él tenía directamente, él decía específicamente que quería comprar esa cueva. Una de las cosas que podemos fijar también es que la fe de nuestro padre Abraham, esto iba a ser que a través de ello, recordemos algo que lo dije, no me recuerdo, pero lo traigo a colación, que el que pasaba a través de la puerta ya era como ciudadano, representaba ser ciudadano. Por eso fue que cuando tomé ese punto de Lot y que él era un personaje muy importante, ¿verdad? Dentro de Sodoma y Gomorra, entonces, porque él no tenía afuera, sino él tenía dentro de la ciudad de su casa. Entonces, ¿qué quería decir eso desde el pensamiento del Medio Oriente? Que él era un ciudadano más de ellos, que era ciudadano. Entonces, la propiedad, ¿ok? Es una expresión de fe en que sus descendientes heredarían esa tierra. ¿Por qué? Porque con la compra y la entrada, porque recuérdense que era amurallada, la entrada daba desde las leyes hititas y las leyes internacionales del Medio Oriente que él era como un ciudadano más, legalmente. Y eso lo vamos a demostrar aquí con el código legal hitita. ¿Ok? Así que préstenme un poquito aquí atención, que es muy importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a nosotros también nos corresponde conocer las leyes de nuestros países. Conocer un poco de cómo funciona el sistema nuestro. ¿Para qué? ¿Para mimetizarnos? Como lo hizo Lot, pienso que no. No era ese el objetivo, sino para saber también responder justamente como él lo dijo. No, yo te pagaré lo justo, lo dijo. Tú dime el precio y yo te pagaré. Entonces, ¿qué hace entender? Que él conocía las leyes. Y eso es lo que dice este artículo. Dice, si en una aldea alguien tiene campos en herencia, como herencia, dice, y si todos los campos le han sido entregados, prestará los servicios. Vamos a ver de qué servicios se habla. Si los campos han sido entregados solo a una pequeña parte, no prestará los servicios. Lo prestará desde la casa de su padre. Esto es muy importante. Según este artículo, ¿ok? Si alguno compra todos los campos de un artesano, primero tiene que pedirle al rey el permiso. Y él prestará el servicio que el rey le mande. ¿Ok? Si quedan los campos en manos del hombre, a quien lo compra, no prestará servicio de nuevo. Sigue diciendo eso. Entonces, ¿qué quiere decir con esto en el contexto de estas leyes internacionales del Medio Oriente con este capítulo 23?
Esto se dictaminó que con la obligación de realizar un servicio, se llama ILCU, se conferiría al comprador solo cuando la propiedad del vendedor pasa en manos de un nuevo propietario. Estas leyes se aplicarían, por lo tanto, a la herencia como a la compra. Los estatus mencionados cuentan la aplicación completa según este capítulo que estamos leyendo. Entonces, al examinar más de cerca el relato, surge un aspecto que a menudo se pasa por alto. En la segunda solicitud vemos que explícitamente en el versículo 9 dice, no, yo quiero simplemente la cueva de Macpela. Él no dijo que quería todo el campo, lo cual conscientemente, porque él sabía las graves consecuencias de adquirir todo el campo. Es decir, que si él adquiría todo el campo, tenía que pagar y dar servicios al rey. Pero ¿a quién representaba Abraham para dar servicio? A Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces, ¿a quién tenía que dar tributos? A Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces, la ley era esa. Si tú me compras todo, dice, ok, tú pagas entonces los servicios y das al rey y lo que él estipula, tú obedeces. Pero si tú compras una parte, no te corresponde. Si no te tiene que corresponder, dice, ¿desde dónde? Desde tu casa. O sea, desde donde tú vienes. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque vamos a ver ahora la tratativa de Efrón que decía, no solamente me compre eso, cómprame todo, da, yo te lo vendo. Te lo regateo. O sea, empezó así, no, yo te lo vendo, ya, da y todo. Él quería deshacerse por completo con tal de no pagar el servicio Ilku a su rey. ¿No? Entonces vemos que incluso ahí en nuestra traducción, y es muy importante esta partecita que dice, como decir, yo te lo regalo, pero en realidad nunca se habló de un regalo, sino que un gesto, como le dije, como le dice ahorita, no, la oportunidad, la ocasión de deshacerse y ya no continuar con ese servicio obligatorio legal que tenían hacia el rey. Sin embargo, vemos que Abraham se negó. Efrón no quería dividir su campo, pero Abraham dijo, no, yo quiero esto. Yo vine con un propósito porque tengo una muerta que tengo que enterrar ya. Y eso creo que lo sabemos muy bien, ¿verdad? No es que vamos a dar un velorio de 3, 4 días no, ya. Él quería enterrarla ya, cerrar ese caso. Y le era urgente. Entonces, podemos decir que, como diciendo, no, dámelo, si tú me escuchas, yo te quiero pagar eso, y te lo voy a pagar a justo precio, ¿verdad? Entonces, como él sabía esa tratativa, como él sabía toda esa ley, entonces podemos entender que, ya, Efrón no consiguió su objetivo, y sabemos también, por sus antecedentes, de dónde vienen quiénes son ellos, quiénes son los hititas, de dónde son descendientes, y qué promesa ya había establecido el Eterno en versículos anteriores, por ejemplo, en Génesis 15:20, que por el pecado tanto de ellos, el Eterno, afuera. O sea, ellos ya prácticamente estaban sentenciados a que su momento, sus días estaban contaditos para salirse de la tierra, porque esa tierra ya el Eterno había decidido a dar un nuevo propietario, ¿verdad? Entonces, y todas estas cosas es muy importante de entenderlas, porque cuando llegamos a este punto, que es justamente la parte mía, que empieza desde aquí, ¿no? Nos lleva a que las cosas que ahora modernamente han sucedido y los cambios que se han llevado, culturalmente nosotros vamos a entender un poquito más que los documentos, los papeles que cantan de propiedad son de nuestros padres. Entonces, cualquier otra enseñanza o ¿cómo se llama? O pensamiento que salga por ahí afuera, por lo menos usted y yo, mi querido hermano, tenemos que saber un poquito de cómo fue la situación. ¿Por qué le digo? Porque mano a mano que pasaron los
los años, los milenios. En primer lugar, quien levantó ahí fue Herodes Grande, construyó un monumental palacio, ¿ya? ¿Para qué? Aprovechando obviamente de este lugar, ¿no? Tan bonito y ¿cómo se dice? Estratégico, porque todos los que están ahí y que ahora se han hecho dueños, como los últimos los musulmanes, saben por qué se hacen dueños. Ahorita, por ejemplo, si usted va a Israel, hay un boom en ese aspecto. Todo el mundo te cuenta historia, una cosa, la otra, que no que fue que mi hermano Ismael, no que fue, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, después con el pasar del tiempo, ahí mismo, como empezó mi diapositiva con esa parte moderna, también se levantó una iglesia bizantina construida en el interior del recinto. Y ahora ya, hablemos del siglo 14 antes del Mesías, que hay una mezquita y que está obviamente controlado por los musulmanes, justamente que son ellos que han hecho estas divisiones y estos tipos de negocios y en fin, historias que si usted y yo, mi querido hermano, no nos informamos, no abrimos un poquito más la mente a conocer un poco más de nuestra cultura, también nos dejamos llevar por esas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, dicho eso, yo quiero cerrar ya este capítulo con eso, para poder, antes de eso, para poder entrar al capítulo 24, pero la pregunta es, creo que no sé si ustedes se lo hicieron, ¿cuánto costó la cueva de Macpela en nuestros días? Aquí dice Baruch Hashem por las personas que lo hizo esto, pero realmente nos da una idea de cuánto, dice $64,000. Dice aquí, según los documentos que existen de Ugarit, 400 shekel no era un precio escandaloso por la tierra, pero ciertamente tampoco era barato. Supongamos, es una suposición, ¿ok? Que en ese tiempo 0,5 gramos de plata sería el salario de un jornalero. Si lo traducimos ya en nuestros términos modernos, por eso dice aquí dólares, ¿ok? No euros. Un salario más o menos medio de $120. Entonces el precio ahí está, actualmente. No es chiste, ¿verdad? No es $624,000. No es poca cosa, ¿eh? Pero dice aquí, qué caro es para un pudiente Abraham adquirirla eso en sus tiempos. Entonces, no sé, póngale hoy un personaje o alguien que usted conoce que gana tanto, que pues para ellos sacarle, como se dice, un pelo de tanto que tiene, ¿verdad? Y parafraseando aquí, interesante como lo puso, este hermano que hizo ¿cómo se dice? Esta valutación en nuestros tiempos, gracias. Dice, ¿cuántos son $600,000 de cambios entre nosotros amigos? Es para pensar, ¿verdad? ¿Cómo termina esta tratativa realmente? Bueno, bueno, vamos a empezar el capítulo 24 y este capítulo es como dije, en este capítulo todo el relato de enviar al siervo, al mayordomo, ir a buscar y llevar los regalos y buscar la novia y de ahí una vez encontrar la novia, que ella venga, que obviamente le cuento todo ese relato que también apoya, dentro de ella está la Aliyah 4. Pero yo quiero resaltar algunos puntos muy importantes para nosotros entender también, seguir con ese mismo estudio de comprensión desde el Medio Oriente, algunas palabras que parecen insignificantes, porque muchas veces la tomamos así, rápido, ¿no? Y que su significado, en conjunto con su contexto, por supuesto, del texto, de la historia, del relato, es muy profundo.
Y eso es lo que quiero hacer esta segunda parte de mi exposición, empezando a leer lo que dice el capítulo 24. Dice, Abraham estaba ya entrando en años y el Señor lo había bendecido en todos. El capítulo 2 dice, un día Abraham le dijo a su criado más antiguo de su casa, ya sabemos quién es, ¿verdad? Eliezer, el que anteriormente él mismo le había dicho al Eterno que si no tenía hijo le iba a heredar él, el hijo de su siervo. Entonces dice que era quien administraba todos sus bienes. Pon tu mano, dice, bajo mi muslo y júrame por el Señor, el Elohim de los cielos y de la tierra, que no tomarás de la tierra de Canaán, mujer, donde yo habito, mujer para mi hijo. Ok, vamos a hacer una pausa. Pon tu mano bajo mi muslo. ¿Qué significa el contexto? ¿O a qué se está refiriendo? ¿O de qué cosa está hablando este versículo? Aquí le puse una pequeña imagen donde ya se evidencia la mano, que sabemos que ya habíamos estudiado y Laura lo había explicado, de la mano, el brazo, ¿verdad? Que significa autoridad, poder, el Mesías mismo. Entonces, ¿qué significa poner la mano en ese lugar? ¿Era realmente en el muslo, como lo mencionan acá? Una de las palabras que se utilizan poner la mano, tenemos en dos ocasiones el versículo 9 más abajo, donde dice que él juramentó. Estaba ahí su mano, juró. Y también vemos que cuando Jacob le pide a José que lleve sus huesos, en Bereshit más adelante 49, 29, que no deje ahí sus huesos, ¿verdad? Y le dijo, júrame. También hizo esta acción. ¿Ok? Ahora, esta acción, yo le puse así, tomó juramento solemne. Lo quise enfrascar en esta palabra, ¿por qué? Pienso que ustedes se recuerdan el pacto, ¿verdad? Cuando fue la circuncisión, que ya lo habíamos estudiado en el capítulo 17, donde quien dijo que se circuncide, quien pidió esa señal física fue Yahweh. Y que por lo tanto esa identidad y esa señal iba a marcar a toda su descendencia, ¿verdad? Entonces, esa señal, ¿ok? Daba ¿cómo se dice? Un legame, una conexión, pero una conexión que no se cortaba, como se dice, lo escribí con la mano y lo borré con el codo. No, aquí no funciona de esa manera. ¿Ya? Es muy profundo, porque esa señal fue dada por el Eterno en primer lugar. Entonces, el colocar, una de las cosas muy importantes de colocar es como decir, ok, yo estoy jurando contigo, que es tu señal, ok, prácticamente puso las manos sobre la parte donde él se circuncidó, los genitales, diciendo, no solamente estoy haciendo pacto en lo que estamos tomando de acuerdo, que tú me estás mandando a ir a traer una esposa para tu hijo, sino también con el Elohim al cual tú sirves. Entonces vemos que esa señal de la circuncisión, el poner su mano ahí, es tomar un juramento solemne y serio. Yo creo que en nuestros tiempos y de la vieja escuela, 80, la palabra, o tal vez antes, valía. No, yo voy a venir, no te preocupes, porque no había celular, ¿verdad? Bueno, en mi tiempo no había celular todavía, era el teléfono en la casa. Entonces le quedábamos en hacer una tarea y encontrarnos en la esquina a tal hora y teníamos que estar ahí. Llueva, no teníamos como decir, ay, que me duele una uña, no vengo. ¿Verdad? No.
era nuestra palabra valía. Entonces aquí la señal, el poner su mano bajo su muslo, el colocar en esa parte genital del quien era, que estaba demandando o haciendo un pacto, un convenio, un tratado, también era un convenio, un legame con el Elohim. Aquí en esa persona, o ellos dos en este caso, porque los dos eran circuncidados, estaban en servicio, o sea, estaban en obediencia. ¿Ok? Entonces, el hecho de que él apeló a eso, y vemos que empieza el relato a decir, ok, pero si la mujer no quiere venir, y tengo que llevar a tu hijo, entonces empezamos a entender ya la tratativa, ¿no? De esa charla, y cómo Abraham le empezó a responder también. Porque vamos a ver más adelante, y es donde me voy a centrar en el versículo 7, que ese juramento, me adelanto un poquito, en el versículo 9, si él dice en el versículo 9, el criado puso su mano debajo de su muslo de Abraham, su amo, y juró que cumpliría con su encargo. Juramento solemne. Pero ¿qué pasaba si no lo cumplía? Había retribución divina y humana, es decir, muerte. Era muerte. Y creo que ahorita ya más o menos, si le viene alguna escena en su mente, donde el Eterno hizo un juramento, confirmando una promesa, ¿ok? Tenían que pasar dos, pero pasó solo uno. Y eso es donde, en el versículo 7, se lo voy a leer y dice, que no lo lleve a su hijo. Vemos que dice, no, no vas a llevar a mi hijo allá, no, sino que tú vas a traer a ¿cómo se llama? A la esposa de mi hijo a este lado. ¿Por qué? Le dice el versículo 7. Voy a decir, dice en esta versión, porque Yahweh, el Elohim de los cielos, el Elohim de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra donde crecí, quien me habló y me juró. Volvemos otra vez a la mano el juramento. Yo daré esta tierra a ti y a tu cera, y enviarás su malak delante de ti, y tú tomarás una esposa para mi hijo Isaac allí. Yo quiero centrarme en esto, en este versículo, y ahí están las partes que resalté. Yahweh quien me habló y me juró, y su malak enviará delante de ti, y tú tomarás una esposa allí para mi hijo, dice. Dice así esta versión. Pero, hay un pero, como siempre, ahí está donde él estaban hablando la situación, pero yo quiero simplemente quedarme que en esta parte literal, transliterada, dice que el ángel tomará, ahí está, en círculo, el ángel que está delante de ti o que va delante de ti, tomará mujer para mi hijo. ¿Cómo cambia el contexto, verdad? ¿Cómo cambia ya el resto del relato? El ángel del Eterno ya iba a ir a preparar a la mujer para que salga y que cuando él haga su oración, o sea, ya estaba todo planeado porque había ido delante el ángel del Eterno, el ángel del malaj del Eterno, para ir a tomar, dice, a tomar la mujer para mi hijo. Yo quiero cerrarlo aquí porque quiero irme a la siguiente parte. Que hay una promesa, como le dije, y hay un juramento. Retomando el contexto que estamos hablando, porque aquí se está hablando de juramento, ¿verdad? ¿Y por qué en el versículo 7 pudo decir que el Elohim quien me sacó y que me juró, que me habló y que me entregó una tierra, va a ir delante de ti y va a traer la esposa y tú simplemente vas a ir a recogerla?
¿Por qué lo dijo con esa firmeza Abraham? Porque vemos que en capítulos anteriores, en el versículo 7, vemos la promesa del Eterno. Y ya la habíamos estudiado, que en esos capítulos donde le dice que le va a dar a su descendencia, al resto de su, que van a ser benditas, etcétera, etcétera, ya lo hemos leído, y que más adelante, a través del pacto de las piezas, de los animales que les pidió, del versículo 8 para adelante, era el juramento, la confirmación de la bendición y todo lo que en este versículo, con esa certeza y esa firmeza, como habla aquí Abraham, le dice a su siervo. Ahora yo quiero hacer una pausa. Usted ya entendió realmente bien, usted, vamos, yo, mi identidad, que soy israelita. ¿Entendí ya bien la promesa que tiene el Eterno para mí? ¿Entendí ya bien el punto legal de juramento que Él hizo? Para que yo ahora me conduzca con esa firmeza de obediencia a Él, porque aquí empieza el relato de que Él ya tenía muchos años y que también ya le tocaba su momento de partir. Ya había partido Sara. Entonces, nosotros, hermanos, a la edad que tenemos, hay de todas edades aquí, va a llegar el momento de partir. Pero también estamos seguros que todo nuestro caminar en obediencia ha sido como resultado al entendimiento de la promesa y del juramento que hizo a nosotros como pueblo, ahora como su descendencia de Abraham. Es muy importante entender esto. Recordemos que el juramento en el versículo 15, que ya lo habíamos estudiado, pasó una antorcha. No pasó Abraham. Porque recordemos un poquito que el pensamiento del Medio Oriente es quien pasaba por ahí, si no cumplía su juramento, vamos los nuevos, el mismo juramento que está haciendo Eleazar ahí a su amo, poniéndole la mano ahí, iba a ser, si no cumplía, como se dice, iba a estar frito ley. Entonces el que no cumplía también aquí el juramento iba a ser igual su fin como esos animales partidos. Y como el Eterno sabía que el ser humano falla, y porque Él puso las reglas, o sea, porque Él hizo su promesa, entonces quien pasó por ahí fue el Mesías Yeshua. Por su nombre, en otras palabras, pasó. Porque no podía Él juramentar por nadie, sino por Él mismo, porque sabía que Él nunca falla y nunca ha fallado ni fallará. También era otro prototipo, lo sabemos ya, no me quiero salir del tema, que es del Mesías Yeshua y su crucifixión y todo aquello. Pero yo me quiero quedar en eso. Era un juramento unilateral, por la cual Él había entendido para saber cómo conducir y cómo guiar ahora a su siervo y decirle, no te preocupes, el ángel, el que me sacó de allá de mi tierra, mi parentela, el que me juró bajo juramento, dice aquí, el que bajo juramento me prometió dar la tierra a mis descendientes, enviará delante de ti un ángel, él tomará a la mujer y tú la vas a traer. Tú la vas a traer. Entonces, vamos a esta otra parte del ángel del Eterno, de Israel. Yo quiero hacer este paragón. ¿Lo dije bien? Esta comparación. En Éxodo 23, 20 al 23, antes de llegar al 20, si ustedes se recuerdan que otro tipo también de juramento
hubo ahí en el monte de Sinaí, Israel y Yud-Heh-Vah-Heh. Pero este no fue un juramento unilateral, sino bilateral. ¿Por qué? Porque vemos que así como le dio la promesa a Abraham y le dijo, yo quiero que tú vayas y va a ser tu descendencia la que va a tomar tierra y vas a tener posición y herencia. Aquí le dice al pueblo que ustedes van a ser mi exclusiva nación, ustedes van a ser un reino de sacerdocios que me sirvan, una nación santa. En Éxodo 19. Y en los versículos más de abajo dice, tú le vas a decir esto, le dice el Eterno a Moshe, al pueblo. Y cuando el pueblo lo escuchó y dijo, cumpliremos todo lo que el Señor ha ordenado. Es decir, que puso su mano figurativamente y dijo, vamos a cumplir. ¿Pero qué pasó? ¿Cumplieron? Sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Era ¿cómo se llama? Un convenio bilateral donde la demanda era de ambos. Sin embargo, allá era unilateral. Ahora, como acá le había dicho que el ángel de la presencia era el que iba a recoger, iba a ir a tomar a la mujer, vemos que también aquí el ángel del Eterno, en esta parte, le dice que también iba a ir a tomar. Dice, vamos a leerlo. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino, que te lleve al lugar que te ha preparado, Canaán. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Todo esto, mis hermanos, cuando estemos leyendo Éxodo y estudiando lo que hizo nuestro pueblo, sucedió. Y los rebeldes se cayeron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Dice, si lo obedeces y cumple con todas mis instrucciones, todas, no alguna ni la que me cae bien, ¿ok? Seré enemigo de tus enemigos. O sea que si tenemos enemigos, no nos preocupemos, no gastemos oxígeno, no pateemos oxígeno, me gusta decir a mí. O sea, que el Eterno se encargue. Pero tú en obediencia, o sea, que él en obediencia. Y me opondré a quienes se te oponen. Mi ángel nuevamente termina, te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos. ¿Cuál pueblos? Exactamente, los de Canaán, lo que en esta historia estamos relatando. Y cómo fue la compra y el negocio, ¿verdad? Dice, pueblos que yo voy a exterminar, tierra de amorreos, ahí está, los hititas, los fereceos, los cananeos, los heveos, los jebuseos y todos los feos habidos y por haber de ese tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, mi pregunta es, tenemos el juramento, lo hemos entendido en todo el contexto legal, que si la Torá me dice debo guardar el Shabbat de esta forma, lo estamos obedeciendo. Si el Eterno me dice, ayer hubo unas preguntas muy especiales, por ejemplo, de velo y cosas de salvación y cosas de blasfemias, en fin. Estamos con ese corazón dispuesto a decir, esto dice la palabra y yo lo obedezco. Aquí dice, préstale atención y obedécele. El Eterno ha levantado líderes en nuestras vidas. Y aquí tenemos a la pastora, a su esposo, como pastores nuestros. Tenemos al pastor Higuita y en muchos otros más, Benéis Israel, donde el Eterno ha permitido que levante diferentes congregaciones. ¿Y por qué existen los maestros o los pastores? Para que nos guíen, para que nos instruyan a que tengamos atención y obedecer de la mejor manera a ese ángel que va delante de nosotros.
Yo me pregunto, mi hermano, antes de mandarle a la última diapositiva, creo, ¿verdad? Ah, no, esta no. Perdón. Yo me pregunto, si usted quiere ser introducido y quiere ser guiado a la tierra, si usted quiere ser protegido y llegar a ser esa novia perfecta, como lo dice, yo no sé si usted quiere ser ese remanente, que cuando las cosas estén calientes afuera y tiemble todo, usted está bajo ese taliz seguro que el ángel de la presencia del rey va delante de usted, cuidándolo, protegiéndolo, trayendo tomará esa novia, dice, para que tú simplemente la traigas. O sea, entonces nos va a tomar para que simplemente nos vayamos hacia la tierra. Yo no sé si usted desea eso, pero lo único que le insto, le animo, porque esas van las palabras en primer lugar para mí, prestémosle siempre atención y obedezcámosles. Esforcémonos a obedecerle de la mejor manera. ¿Para que qué? Para que lleguemos a la tierra prometida, a ese objetivo. Y con eso él se fue. Vemos el siguiente relato que él ya puso, dice, y juró, dice el criado, la mano y puso, perdón, el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y juró que cumpliría, dice, con su cargo. Luego tomó, ya vemos los camellos de su amo y los regalos, y partió. Ahí está la escena, que él partió, que él hizo una oración específica, que si ella salía y si le dabas a sus camellos, etcétera, etcétera. Esa era la mujer, para respuesta a él, como una confirmación. ¿Por qué? Porque ya su amo le había dicho, no, el ángel al quien me sacó, él te va a guiar y va a traer y va a tomar y simplemente te la va a poner, como dice, te va a dar la respuesta facilita, como muchas veces queremos en el examen, ¿no? Profe, pregúntame una que yo sé, digamos, ¿no? Que me dé la respuesta, en otras palabras. Así fue la oración, le dio la respuesta. ¿Y qué hizo él por último? Él se arrodilló. Él se arrodilló y oró, y a mí me gusta esta oración por la cual nosotros deberíamos de pedir al Eterno, porque es algo, mis hermanos, que también tenemos que aprender. Saber cómo venir a hallar gracia delante de nuestro rey. Y él dice, entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Eterno, con las palabras, bendito sea el Adón, el Elohim de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado en la casa de sus parientes. El ángel de la presencia, el que nos dio la puerta, la entrada, el camino a todo esto, Yeshua, nuestro Mesías, al quien a través de su rúa nos ayude a obedecer las instrucciones. Esto, mis hermanos, es un documento legal. Y así como nosotros obedecemos las leyes de pasar en el semáforo verde y pararnos en el rojo, así también nosotros tenemos que obedecer a las leyes que dice aquí nuestro Abacadosh, prestando atención para poder llegar a esa tierra, a lo, ¿cómo se llama? Al propósito que Él tiene para nosotros, y para poder usted y yo, con un solo sentir, en obedecer al Eterno, poder cumplir el propósito por el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. ¿Okay? Amén. Baruch Hashem. Amén, amén. Pensaba que iba a seguir. Bendecimos la vida de la